Hola chicos, buen día. Hoy iniciamos con el tema de volumen de sólidos en revolución. Para calcular el volumen de un sólido hay tres métodos. Hoy vamos a iniciar con el método de discos, pero antes quiero definir lo que es un sólido en revolución. Esta es una figura tridimensional que se genera mediante la rotación de una superficie plana alrededor del eje axial o de eje de revolución. Esto lo podemos interpretar mejor en esta figura. Hagamos de cuenta que nos dan una función f de x. Esa f de x yo la grafico y me da esta recta que aquí está definida como h, ¿ok? Si luego de dibujar yo esa recta, tomo el eje x y lo hago girar, giro aquí mi eje x, pues yo voy a generar una figura en tres dimensiones que en este caso va a ser un cilindro. Mientras que si yo grafico otra función, f de x, no sé, igual a, yo lo grafico y me da esta curva, y de nuevo yo tomo el eje x y lo hago girar, pues en este caso mi figura en tres dimensiones va a ser una esfera. ¿Ok? Esto lo podemos ver ya mejor en esta imagen, donde ya nuestra f de x ya está escrita como seno de x. Las funciones seno, coseno, ya sabemos cómo son curvas que podemos notar aquí al inicio de la imagen, en esta parte. Y si yo tomo el eje Y, en este caso, y lo hago girar, yo voy a generar esta figura, ¿no? Este sólido de revolución. En este caso vamos a plantear de dónde sale el método de discos. Nosotros tenemos esta función que es f de x, tenemos esta curva. Si hacemos girar el eje x, generamos nuestro sólido que está en amarillo. Dentro del sólido nosotros dibujamos varios discos. Esos discos nosotros calculamos el volumen de un disco y luego calculamos la suma de todos esos discos utilizando la integral y ya nos va a dar el volumen total, ¿no? La anchura de ese disco, o sea, la distancia de aquí para acá, la vamos a definir como delta X. Acuérdense de lo que ya vimos en la unidad 1, lo de sumas superiores e inferiores. Recuerden que nosotros dibujábamos una cantidad de rectángulos, ¿no? Debajo de nuestra función. Y ya nos decía, dibuja 10, 5 rectángulos y calcula el área. Con altura también de delta X, también lo marcábamos así. Y recuerden que mientras más rectángulos utilizábamos, pues nos aproximábamos mejor al área correcta. Y eso quería decir que si usábamos muchos rectángulos, pues nuestro delta X iba a ser muy pequeño. Y mientras más pequeño era el delta X, nosotros aproximábamos ya el área exacta, ¿no? Es lo mismo acá, nada más que en lugar de rectángulos, nosotros utilizamos discos y calculamos el volumen de cada disco. Para llegar a las ecuaciones, en esta figura les muestro que si nosotros queremos calcular el volumen de un sólido cuando hacemos girar el eje X o un eje de revolución horizontal, pues nosotros tenemos que utilizar esta fórmula donde el volumen va a ser igual a pi de la integral de a b de nuestra función elevado al cuadrado. Nuestra función tiene que estar pues en función de x, ¿no? Si yo hago girar respecto al eje Y, ahí nos va a cambiar. Ahí yo ya no voy a integrar respecto a X, yo tengo que integrar respecto a Y, porque la anchura de mi disco la estoy generando respecto al eje Y, y eso quiere decir que esa anchura va a ser un delta Y. Por eso yo tengo que integrar aquí respecto a y mis valores o intervalos de integración cambian de C a D. ¿Por qué ponemos otras letras? Porque no vayamos a confundir estos valores, ¿no? Si yo estoy calculando un sólido utilizando el eje de revolución vertical, yo tengo que utilizar valores de integración que estén en el eje Y o respecto al eje Y, ¿ok? No vamos a utilizar los valores de A y B que normalmente esos los manejamos en el eje X. Entonces ahí nota muy importante porque luego nos falla
este paso. Y entonces verán, en ambos casos metemos a pi. Pero pues ¿de dónde sale estas ecuaciones? Aquí yo les pongo otra figura, en este caso la función es raíz de x, dibujamos discos dentro de nuestro sólido generado, aquí igual se hace girar el eje x, aquí tenemos el disco o como ya les puse anteriormente tenemos el disco, pero recordemos pues que el volumen de un disco o de un cilindro pues lo calculamos con esta fórmula, pi por radio al cuadrado por altura. Nada más que nuestra h o ahora va a cambiar por nuestro delta x. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejando diferentes tamaños de disco dentro de nuestro volumen. Entonces ese delta x nos lo va a estar dando, o más bien esa altura nos la va a estar dando nuestro delta x, ¿no? Y si ven, es muy parecida a la ecuación que tenemos acá. Pi lo ponemos aquí, pues porque pi, recordemos que pi es ese número que nos da la relación de entre longitud de una circunferencia y el diámetro, y pues en este cilindro pues nosotros tenemos aquí un círculo. Ah, por radio pi por radio al cuadrado por delta x, ¿no? Que aquí está pi por nuestra radio, que ese radio, o más bien la altura que nosotros vamos a tomar en esta parte de la función, pues nos la va a estar dando f de x, es por eso que la ponemos como r, porque en realidad pues es el radio de nuestro disco. Esa, por eso la elevamos al cuadrado y al final multiplicamos por nuestro diferencial, ¿no? Entonces de aquí, de esta fórmula simple, es como llegamos nosotros a las ecuaciones o las fórmulas para calcular el volumen de un sólido utilizando el método de discos. Ahora ya vamos con un ejemplo. Nos pide calcular el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica, esta gráfica y la recta y igual a 0 en el intervalo de 0 a pi. Muy bien. Entonces, como ya nos está diciendo que nuestro eje de rotación va a ser el eje X, pues entonces yo tengo que utilizar esta fórmula. Eje X, ¿y qué me dice? Pues nada más meta mi función al cuadrado e integre respecto a X. Mis intervalos ya me los está dando, que es de A a B, aquí está, de 0 a pi. Y pues si graficamos la función raíz seno de x en el intervalo de 0 a pi, pues me va a dar esta curva, ¿no? Entonces yo ya tengo esta curva, yo ya tengo la fórmula, nada más hay que sustituir. Mi función ya está en función de x, pues sí voy a integrar respecto a x, la meto aquí dentro de la fórmula, elevo al cuadrado, el cuadrado se va a eliminar con la raíz y pues ya nada más me va a quedar la integral de 0 a pi de seno de x. ¿Ok? Esta fórmula pues es directa, ya sabemos que la integral de seno nos da menos coseno y nada más aplicamos los límites de integración, que es de 0 a pi, 0 a pi, aquí está. El pi lo dejamos afuera como factor común, que es de la fórmula. Abrimos corchetes y sustituimos menos coseno de pi, límite superior, menos la sustitución del límite inferior. Coseno de pi. Aquí me quedó más, pues porque acuérdense que es la resta del inferior, me quedaría menos coseno y pues menos por menos me va a dar más, por eso ahí ya me dio más. Entonces ya metemos en la calculadora o ya también a veces ya no los aprendemos de memoria, que coseno de pi me va a dar menos 1 o coseno de 180 grados. Me da menos 1 con este menos que tengo aquí afuera multiplicando, pues me va a dar positivo como un más 1. Y coseno de 0, este sí da 1 positivo y ya aquí está, ¿no? Nuestro resultado final serían 2pi unidades cúbicas. Ya son unidades cúbicas porque ya estamos calculando volumen, ya no es área. ¿Ok? Y mucho ojo con la calculadora, no vayan a utilizar la calculadora en grados cuando metan coseno de pi o al revés, ¿no? Si lo tienen en grados, pues nada más pónganle coseno de 180, pero ojo ahí con el modo de su calculadora, porque es un error muy común. Bien, ya calculé el volumen, ahora vamos a ver cómo nos queda nuestro sólido.
Para dibujarlo, yo utilicé GeoGebra, pueden meterse a GeoGebra y está ya para dibujar el volumen del sólido, para calcular el sólido. Nada más meten la función y el intervalo y el eje de rotación, les pide qué eje van a utilizar como el eje de rotación. Ya si dibujamos en 2 dimensiones nos da esta curva, que es más o menos la que podemos ver así de este lado. Y entonces ya hacemos girar el eje X y pues ya nos va a dar este sólido, ¿no? Nos da como un huevito. Y el volumen de ese huevito pues es de 2pi unidades cúbicas. Y pues ya sería todo para este tema. Y si tienen dudas pues las vamos a ver en la clase.